esto tengo lista la última de las migraciones de mi dimensión. La voy a probar también, como lo hicimos con las anteriores. Ejecuto, la ejecución fue correcta y podemos ver que migró 10 empleados, que son los que tienen mi base de datos de pedido. Bien. En este punto ya tengo todas las tablas de dimensiones. Puedo proceder ya a crear mi tabla de hecho, con la cual voy a ir relacionando las mismas. Y para ello también voy a hacer una tarea de data flow, pero diferente, o sea, con los mismos pasos, pero con un propósito diferente, que es para migrar mi tabla de hechos, a la que llamaré pedidos, también con un origen, con un destino. En otro archivo, el query para la tabla de hechos. Básicamente lo que tiene este query es el identificador de cada una de mis dimensiones, es decir, mi ID de producto, mi ID de cliente, mi ID de fecha, mi ID de empleado. Estos 4 campos nos van a permitir vincularnos con las 4 dimensiones que tenemos. Y además, los datos cuantificables de nuestra tabla de hechos, que van a ser el importe bruto, el importe de descuento y el importe neto. Voy a configurar un destino. Vinculo el origen con el destino. Creo la tabla donde voy a almacenar los datos de la tabla de hecho. Voy a trabajar con valores monetarios para todos los importes. Y procedo a la migración de datos. Con resultado exitoso. Y fíjense que acabo de migrar 2.155 pedidos, que son más que los registros que hemos migrado en las dimensiones. Esto se debe a que una misma fecha puede presentarse en varios pedidos, un mismo cliente puede presentarse en varios pedidos diferentes, un mismo empleado o un mismo producto. Con esto ya realicé la migración de información. ¿Sí? Por un tema de estructura de datos, ahora si actualizo mi base de datos de Norwind DataWare, ya voy a ver creadas las 5 tablas. Utilizo un prefijo que se utiliza mucho en DataWare, en el cual se les pone el prefijo DIN a las tablas de dimensión. También en algunas empresas se utiliza la palabra fact de hechos antes de la tabla de hechos. En la empresa donde trabajo habitualmente no le ponemos ningún prefijo a la tabla de hechos y solamente a las de dimensiones, entonces claramente las que no tengan este prefijo hacen referencia a tablas de hechos. Bien, estas tablas de hechos fueron creadas con scripts muy simples, los cuales no me han determinado ni siquiera una PK ni cómo están relacionadas las tablas entre sí. ¿Sí? Entonces, voy a hacer con una herramienta de diagrama entidad-relación que nos trae el propio SQL Server. Voy a crear un pequeño diagrama para crear estas PK y relaciones que me están faltando. Para mi diagrama voy a utilizar todas las tablas. Voy a ubicar mi tabla de pedidos en el centro.
Y en cada una de las tablas voy a indicar, por ejemplo, que el campo cliente va a ser un campo clave, que el campo ID empleado va a ser un campo PK, que el campo producto va a ser un campo PK, que ID de fecha de pedido también va a ser un campo PK. En el caso de mi pedido, como tengo cabecera y detalle, voy a hacer una clave compuesta de pedido con producto. Guardo en este punto mi diagrama, le doy nombre, y al guardar este diagrama también me va a modificar la estructura de las tablas para tener... Inclusive todas estas tablas ya están cargadas. Si yo tuviera alguna clave duplicada de clientes, este paso de crear la PK nos hubiese dado un error. Podemos hacer en cualquiera de los órdenes. Primero yo tener creada la tabla y después volcar los datos, o puedo volcar los datos y después agregar estas restricciones, siempre y cuando termine haciendo ambas tareas, es decir, tener la tabla correctamente estructurada y además cargada con los datos que voy a necesitar, es suficiente. Voy a proceder a vincular mi tabla de hechos con mi tabla de dimensiones. Por ejemplo, tengo mi campo ID cliente y lo arrastro y suelto hasta el ID cliente de mi dimensión cliente. Me sugiere hacer una relación por este mismo campo. Confirmo y ya me genera la primera relación. Voy a hacer el mismo procedimiento con ID empleado. Y de esta manera visualmente estoy creando la relación entre pedidos y empleados. Estas relaciones pueden hacerlas de la manera que les resulte más cómodo, si quieren hacerlas mediante script, mediante el diseñador. Esta es una manera visual que a mí me resulta cómoda. Voy a necesitar también mi dimensión de producto, vincularla. Por último, la de fecha. ¿Sí? Vuelvo a guardar mi diagrama de entidad de relación para que ahora me registre todas las relaciones que estoy creando en este momento. Acabo de registrarme todas las relaciones y ahora sí ya tengo la base de datos migrada con todo lo que necesito para proceder al paso 4, que es la creación del cubo. Para la creación del cubo voy a abrir una nueva instancia del Visual Studio y voy a crear un nuevo tipo de proyecto utilizando otra plantilla, como lo he adelantado en el paso anterior. Para el ETL habíamos creado un proyecto de Integration Services, pero para el cubo, que está en el paso 4, vamos a utilizar un proyecto de Analysis Services. A este proyecto llamaré cubo de Norwin. Voy a dar OK. Y en un proyecto de cubos tengo que completar un set diferente de herramientas. En este set diferente habíamos mencionado que un cubo puede alimentarse de diferentes fuentes de información. Este primer cubo lo estamos tomando una única base de datos relacional de gestión como nuestro origen de datos. Pero les va a pasar que necesitan hacer cubos combinando información de diversos sistemas o diversos orígenes. Entonces tenemos una sección donde están todos los servidores de bases de datos que van a proveer información a nuestro cubo. Un segundo punto donde yo saco las tablas de estos orígenes de datos que para mí van a ser relevantes para el cubo que voy a construir. Un tercer punto donde yo voy a determinar el cubo propiamente. El cubo es un archivo en el cual ya voy a determinar los roles de tablas de hechos y de tablas de dimensiones. Hasta ahora para mi SQL, salvo la nomenclatura, son todas tablas relacionales idénticas. Pero en este punto donde yo voy a decir, esta va a ser mi tabla de hechos, esta